colega peruana que radica en España. Nos va a hablar acerca del sistema actual de cuidados para la sostenibilidad de la vida. María es trabajadora social, investigadora, máster en gestión de servicios sociales por la Universidad Politécnica de Valencia, de España, doctoranda del programa de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de España, exfuncionaria y consultora de la OIM y ONU Mujeres. Bueno, aquí nuestra colega María también se suma a este congreso y realmente con un tema importante para conocer, ¿no? De cuidados, el futuro del trabajo social, transformando el sistema actual de cuidados para la sostenibilidad de la vida. Entonces, habiendo hecho la presentación, te dejo, María, para que compartas con los colegas en esta oportunidad. Vale, muchísimas gracias. Antes de nada, yo quisiera agradecer a Carito por la invitación. Me parece importante este espacio que se genera, sobre todo un marco de la conmemoración de un aniversario más del trabajo social, ¿no? Y creo que pues es una buena oportunidad. Gracias. He estado escuchando las ponencias del día de ayer, hoy, donde nos refería un poco las diversas experiencias que se están realizando en diferentes países en el marco del ejercicio profesional de trabajo social. No obstante, en esta ocasión yo quería reflexionar con vosotras un tema que me parece de vital importancia y que es necesario tomar en cuenta, ¿no? Transformando el sistema actual de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. Creo que nuestro quehacer profesional está relacionado mucho con lo que ya se decía, que está pasando en las empresas, que se está haciendo los ejercicios, los coaching, los talleres, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿para qué se hace todo esto? Se hace para, alguien ya decía, queremos generar bienestar. Y la pregunta de fondo es, ¿qué tipo de bienestar queremos? Ese bienestar que nos está vendiendo este sistema capitalista, en donde nos están enseñando, finalmente nos están forzando la enseñanza del individualismo. Sálvense el que pueda, ¿vale? Y en ese camino del salvarse quien pueda, pues sabemos que los que tienen mayor privilegio son los que van a salvarse, pero la gran mayoría del mundo está siendo afectado por las circunstancias de todo lo que ya estamos viviendo en carne propia. Y me refiero a la crisis económica, a la crisis política, a la crisis ecológica, a la crisis social, a la crisis de los cuidados. Y con este tema quiero aperturar mi presentación que voy a desarrollar con ustedes. Cuando hablamos de los cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ver los cuidados con el trabajo social? Pues tiene que ver mucho, porque se supone que las trabajadoras sociales desarrollamos programas, proyectos, diferentes actos de intervención social justo para promover el bienestar social. Y creo que es importante reflexionar alrededor de lo que estamos entendiendo por bienestar social, ¿no? Y dentro de ese marco, hablar de los cuidados. ¿Y por qué referirme a los cuidados? Entendiendo estas que son todas las actividades que permiten la generación del bienestar físico y emocional de las personas. En general, ese trabajo de cuidados, ¿no? Y esos cuidados abarcan 3 dimensiones. El autocuidado, es decir, yo puedo cuidarme en algún momento de mi vida, pero al mismo tiempo puedo cuidar a la otra persona, el cuidado mutuo, que es otra de las dimensiones, y el cuidado intensivo y o especializado, ¿no? Es decir, el cuidado a una persona adulta mayor, a un niño, a una persona enferma,
Y entonces nos preguntamos, ¿los cuidados son un trabajo? ¿Mm? Y claro, los cuidados son un trabajo. ¿Por qué? Porque, decía inicialmente, son todas aquellas actividades que permiten la regeneración del bienestar físico y emocional de las personas. Pero ¿por qué no se mira esas actividades que se realizan? Porque los cuidados están siendo invisibilizados, no se miran, no se reconoce, no se valora, ni social ni económicamente, ¿vale? El trabajo de los cuidados, que implica, por ejemplo, lavar, planchar, cocinar, cuidar, atender a los hijos, es un trabajo. Pero generalmente la sociedad, este sistema capitalista, no reconoce el cuidado como aporte del Producto Bruto Interno para los países, por ejemplo, ¿no? Solo les pido a todas y todos los que están presentes, ¿qué pasaría si las mujeres solo hacemos un paro? Y hemos decidido no cuidar, no cocinar, no lavar, no planchar, etcétera, etcétera, etcétera. Separarían las familias, separarían las empresas y separarían la sociedad en su conjunto. No funciona. Lo que pasa es que el sistema capitalista ha reforzado esta famosa división sexual del trabajo que desde la década de los 70 ya las mujeres se movilizaban para que este trabajo que se hace en casa sea reconocido, sea valorado y además las mujeres podamos salir al mundo laboral a trabajar. Porque antes nuestras abuelas, nuestras madres, entre comillas, no trabajaban fuera, pero sí trabajaban en la casa. Y cuando las mujeres, producto de las crisis y de los movimientos sociales, salimos al mercado laboral, empezamos a trabajar y claro que hemos ganado un derecho al trabajo, un derecho a un salario que nos da un nivel de autonomía. Sin embargo, la salida al mundo laboral no ha generado un recambio y un compartir de las labores domésticas y del cuidado en el seno de nuestras familias. Quienes hacen esa labor de manera silenciada, no valorada, somos mayoritariamente las mujeres. No quiero decir que no haya algunos hombres que participen, pero mayoritariamente lo hacen las mujeres. Y ese trabajo que realizamos en casa, insisto, no es reconocido, no es valorado y no es pagado. Por tanto, no es cuenta en la economía de nuestros países. Y por eso es que en las cuantías de los estados, entre comillas, las mujeres no aportamos, pero sí aportamos de manera silenciosa con nuestro trabajo, insisto, porque si no haríamos nada en casa, todo se paraliza. Cuando las mujeres salimos al mercado laboral, no dejamos esa responsabilidad del cuidado de las familias, de los quehaceres domésticos. Y entonces, muchas estamos sosteniendo con esta doble jornada de trabajo, en casa y en el trabajo. Te insisten a ser buena madre, te insisten a ser buena hija, te insisten a ser buena hermana en la casa porque tienes que hacerlo así, pero además te insisten a ser buena trabajadora, alta productividad, y ya mis colegas que me han antecedido nos han versado qué situaciones de tensión y estrés nos está generando los trabajos hoy en día. Y la pandemia ha develado aquello que estaba tan soterrado y no se quería ver, porque desde la economía, por ejemplo, el trabajo reproductivo de la casa no se mide, no se contabiliza, ¿vale? Y hay estudios, y gracias a la economía feminista,
que han develado que ese trabajo que realizamos sí hay un aporte para nuestro país. Y han develado las estadísticas que las mujeres que nos casamos trabajamos más. Aquellas que no nos casamos o no optamos pareja, no es que no trabajamos, también nos hacemos responsables porque ese trabajo que realizamos en la casa se naturaliza. Es como que has nacido para hacer esas funciones. Se te asigna social, culturalmente. No es que yo elija cuidar, y esa doble responsabilidad que tenemos se constituye en un punto de discriminación para las mujeres para incorporarnos con todas las condiciones en el mundo laboral. ¿Vale? Y entonces, imagínense ustedes, ya con lo que anteriormente han develado los colegas, hay problemas de estrés, hay problemas de cansancio, hay problemas de productividad. Todo eso se está develando de lo que está pasando en el mundo de las empresas, ojo, en el mundo del sector público, los funcionarios. La pregunta es, ¿y qué está pasando con aquellos empleos, por ejemplo, donde no se tiene empleador, donde no se tiene seguridad, donde no se tiene protección social? Me refiero a esos sectores de trabajadoras del hogar, las vendedoras ambulantes, las trabajadoras temporeras en el campo. También son trabajadoras, pero no se las ve como trabajadoras, ¿no? Y trabajan en condiciones de precariedad, en condiciones de inseguridad, en condiciones de inestabilidad. ¿Vale? La colega nos mostraba la expectativa de bienestar de los trabajadores. Y la pregunta es, ¿y quién se preocupa por esos gruesos sectores de poblaciones, fundamentalmente mujeres, que están trabajando y que están sosteniendo las economías en nuestros países? Porque con su trabajo ellas aportan. ¿Vale? Y entonces, pero además, ¿quién se preocupa por el trabajo que hacemos en casa? Y claro, esa doble jornada le interesa al sistema capitalista. ¿Por qué? Porque las empresas tienen trabajadores que previamente ya han sido cuidados, atendidos, con la ropa limpia, la casa limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si estos trabajadores no tendrían las condiciones previas en sus hogares, seguramente que tendrían que pagar las empresas. No sé si me entienden. Y la pandemia ha puesto en cuestión esta situación, porque la pandemia prácticamente nos obligó a todos y todas a volver a casa. Y los estudios que están saliendo últimamente también nos señalan de que durante la pandemia las mujeres hemos trabajado intensamente, porque no hemos dejado de trabajar a través del teletrabajo, pero no hemos dejado de cuidar a los niños o no hemos dejado de cuidar a nuestros padres o a nuestras parejas que estaban en casa. Y claro que ahora todos y todas, muchas, nos hemos acostumbrado a decir, bueno, me reduce el tiempo, estoy más cerca a mi familia. Claro, hay algunas condiciones, entre comillas, que nos han favorecido, pero al mismo tiempo no somos conscientes de que ese trabajo está también generándose mayor gasto, porque tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar la luz, pero además, como el sistema está entrando a controlar incluso ya nuestro mundo individual, familiar, porque ya el control a través de la tecnología nos van controlando incluso vía el WhatsApp. No sé si me entienden. Hay un control del sistema de nuestras propias vidas. Porque tú estás trabajando, te manda un WhatsApp, el jefe te dice, lo quiero ya. Cuando tú estabas fuera, trabajabas en tu oficina y te retirabas, era en tu jornada de trabajo, aunque todo eso está cambiando. Entonces, lo que se está mostrando y se está develando es esta crisis económica que no es solo producto de
del coronavirus, sino es la crisis del propio sistema capitalista que ya no da. Un sistema que está depredando todos nuestros recursos naturales básicos, cantidad de extracción, pero no hay reforestación. Se está cargando la naturaleza, la crisis climática, ¿no? Y por el otro lado, además, se está cargando también nuestras propias vidas. Yolanda nos dice, efectivamente, ya no hay turnos, trabajamos más, ya no tenemos descanso. La pregunta es, ¿y cómo resistimos esta situación? ¿No? Y entonces ese trabajo del cuidado que no es valorado, no es dignificado ni social ni económicamente, cuando sale, se extrapola al mundo laboral, y me estoy refiriendo acá con las profesiones que están relacionadas con el cuidado, como es el trabajo del hogar, mujeres que salen a trabajar a otras familias para ganarse la vida, ¿no? Y dentro de las enfermeras, que también se ha develado la pandemia, cuánto se ha intensificado el trabajo. Y dentro de ese cúmulo del trabajo de los cuidados, que insisto, no se reconoce ni se valora social ni económicamente, se encuentra nuestra profesión de trabajo social, queridas compañeras. ¿Por qué creen que se están cerrando cada vez los centros laborales al espacio profesional? Porque, entre comillas, las trabajadoras sociales no generamos ganancia. Digo entre comillas, porque no producimos mercancía y ganancia a la empresa. Solo generamos egresos, porque hacemos programas sociales, programas que amortigüen la situación de cansancio, de fatiga, de lo que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Se ha intensificado el trabajo. La jornada de 8 horas ya no existe. El salario seguro ya no existe. La estabilidad laboral ya no existe. Los derechos no se cumplen. Eso es un contexto actual y esto tiende a profundizarse. Por el otro lado, tenemos las responsabilidades de los cuidados de los hijos, de los padres, y varias de ustedes seguro que están a cargo de los cuidados de vuestros padres. Me pregunto, ¿cómo se trabaja cuidando a los seres que están preparándose para irse a la otra vida? ¿Y cómo se tiene que producir la alta productividad? En ti está el logro, esfuérzate. Nos cuentan, y sí, y encima nos hacen creer que somos malas trabajadoras, no nos esforzamos, hay mucha tensión, pero no es un problema de tensión, es un problema, queridas colegas, es un problema estructural, es un problema político, es un problema del cambio y la reorganización del mundo del trabajo. Ha cambiado. Los grandes jefes ya no están de manera directa, los grandes jefes están en las grandes transnacionales que desde los países desarrollados van monitoreando a las empresas, a las subcontratas, porque prefieren contratar trabajadores y trabajadoras en nuestros países donde se paga menos. Las franquicias, el Uber, que existe en nuestros países, los chicos y chicas jóvenes que venden con sus motos, taxis, para tratar de vender para grandes empresas, eso es producto de ese conjunto de cambios que se están produciendo. Y claro, en el caso de las mujeres lo llevamos peor. Y digo peor porque por el solo hecho de haber nacido mujeres, se nos asigna social y culturalmente los cuidados. Y lo tenemos que hacer, porque si no lo haces, te tienes que cargar la culpa de ser mala madre, de ser mala hija, de ser mala hermana, y además la culpa de ser mala profesional, porque no lo sabes hacer. No es que no lo sabes hacer, sino no tienes las condiciones propicias,
porque cuando los hombres salen a trabajar y se olvidan de toda la carga de los cuidados en el hogar, ¿vale? Y entonces, dentro de esa perspectiva, yo no les quiero trasladar desesperanza, sino más bien esperanza, pero con una claridad, que no nos tenemos que culpabilizar de manera individual de que las cosas son por nosotras, no, queridas, es parte del sistema y como trabajadoras sociales tenemos un rol importante que cumplir. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿Al sistema o trabajamos por un cambio de sistema en donde los cuidados de la vida sea el eje central para la sostenibilidad? ¿Cómo se va a sostener una sociedad si los cuidados no son parte de las políticas públicas? Porque los gobiernos no están priorizando en sus agendas los cuidados. Y es dentro de esa perspectiva que yo quería invitarlas a todos y todas a reflexionar, pero al mismo tiempo a no perder la esperanza en que podemos generar condiciones para que este mundo pueda cambiar. Y eso es un rol que tenemos que cumplir. Esa es una opción también, y claro que tenemos que repensar el quehacer profesional en este nuevo contexto. Llegó la tecnología, nos invade la tecnología. ¿Cuántas de vosotras, por ejemplo, maneja el Internet? Todo lo que es ahora el conocimiento, ¿no?, artificial, porque ahora se está viniendo y nos asusta porque se vienen las tecnologías. Claro que las tecnologías son importantes, pero lo han advertido, van a desplazar la mano de obra. Pero no se asusten, podrán cambiar los robots, por ejemplo, pero lo que los robots no saben dar es el afecto, las relaciones, los vínculos que sí las trabajadoras sociales los tenemos. Pero ello no quita, queridas compañeras, que tenemos que luchar en cada uno de nuestros países en el marco de las pandemias que se están discutiendo sistemas nacionales de cuidado. Y cuando hablamos de los sistemas nacionales de cuidado, estamos hablando de entrar a la discusión de las políticas públicas. No queremos programas sociales que amortigüen la pobreza para grupos focalizados. Queremos programas integrales para cambiar esta forma de sociedad que el capitalismo nos está imponiendo. Queremos que el cuidado sea un elemento vital que sostenga nuestra sociedad. Y para ello, cada una de nosotros, de nosotras, tenemos un rol que cumplir. También se decía ayer que realmente las trabajadoras sociales somos meros aplicativos de programas, de proyectos, ¿no?, con los escasos recursos que tenemos. Y ahora hay que recrear, ¿no? Reingeniería, ¿qué significa pensar? No, es que el problema es que es el sistema y que tenemos que repensar y tenemos que tomar conciencia que los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho porque estamos trabajando y merecemos, pero no solamente los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito empresarial, sino también aquellas trabajadores que están sosteniendo a sus familias. Y quiero decir esto porque la crisis del cuidado se está dando. Muchas de nuestras compatriotas viajan acá a Europa con toda la ilusión de decir, es que quiero cambiar la vida, quiero ganar. ¿Y saben dónde está el máximo nicho de mercado en Europa? Es como trabajadora del hogar. No puedes hacer más que eso, salvo que tengas algunas otras condiciones. Entonces se habla de la crisis de los cuidados porque aquellas mujeres que se atreven a cruzar el charco para ganarse la vida están sosteniendo sus familias por internet, por el WhatsApp. La pregunta es, ¿y qué viven y cómo viven esas mujeres? Si ya de por sí dejar al niño, a la niña, horas de tu casa a tu trabajo, imaginen qué significa para aquellas mujeres que cruzan el charco y están a 12 horas de vuelo lejos, con familia, y muchas veces acá dicen, sí, estamos bien, y a veces no tienen trabajo, porque no tienen papeles.
Y entonces hay una dura situación y dentro de ese marco, ¿cuál es el rol del trabajo social? Y quiero terminar diciéndole si hay alternativas. Las alternativas tienen que ser colectivas. El fortalecimiento de nuestros vínculos, de nuestras organizaciones y, por cierto, también la propia escuela del trabajo social. Tenemos que aprender a repensar. Efectivamente, hoy se habla de la inteligencia emocional, pero todos y todas estamos afectadas con nuestra salud emocional. ¿Cómo vamos a sanar esa salud emocional cuando no hay recursos? ¿Cómo vivir en el momento? Y con eso no quiero negar aquellas experiencias que sí nos tienen que ayudar a enfrentar, pero digo de manera colectiva, esta situación de crisis. Desde el trabajo social y mi calidad de profesional, por ejemplo, hemos estado haciendo aquí en España talleres con mujeres trabajadoras del hogar sobre autocuidado y liderazgo de manera permanente, y ha sido una experiencia muy grata, pero eso es experiencias sueltas. Necesitamos que los estados inviertan en propuestas, primero para valorar el trabajo de cuidado, y cuando se valora el trabajo de cuidados indirectamente, tienen que valorar a las trabajadoras sociales que también hacemos trabajo de cuidado a través de generar el bienestar social de los usuarios o las usuarias de nuestros servicios. Pero ¿por qué no nos pagan bien a las trabajadoras sociales? ¿Por qué no entramos a cargos altos? ¿Por qué no estamos pensando las políticas públicas? ¿Por qué no estamos pensando los sistemas nacionales de cuidado? Porque se nos ve que para eso no somos buenas. Solo somos buenas operativas. Y mentira, queridas compañeras, porque sabemos que nosotras estamos formadas para investigar y tenemos algo adicional, porque a partir de nuestra investigación objetiva podemos implementar las políticas. Porque muchas veces las políticas se hacen en el escritorio, ¿no? Los pensantes, los expertos piensan para resolver el problema de la pobreza, el problema del mundo, pero no, porque la misma población tiene propuestas, tienen ideas. Y quiero terminar diciendo, entonces, ¿cuál es el reto? Es que tenemos que hacer que los cuidados, que son trabajo, se asuma con una corresponsabilidad. Y cuando hablo desde la corresponsabilidad, estoy hablando, primero, que eso tenemos que generar en nuestras propias familias. No podemos seguir protegiendo a los niños para decir que las niñas tienen que hacer. Niños y niñas, desde pequeños, hay que enseñarles a compartir las labores del hogar, porque los niños no se van a convertir en nada si aprenden a hacer sus camas, aprenden a compartir. Tenemos que aprender a compartir también con el marido, que tiene que no colaborar, sino compartir porque es su responsabilidad. Y eso tenemos que trabajarnos primero nosotras, queridas compañeras, porque a veces no somos conscientes, y alguien lo dijo, somos las madres sacrificadas, muy buenas sacrificadas. Todo por ellos, todo. Es que estás mal, no importa, me fajo, pero sigo. No, tenemos que aprender también a delegar. Eso cuesta, sí, y te va a costar, nos va a costar reaprender, porque lo aprendimos desde niña, el tema de los cuidados como algo natural, porque si dejas de hacer, te sientes hasta mal. Entonces, eso tenemos que trabajar en nuestra familia, ¿no? Y que no sea, entre comillas, por el amor, la madre lo puede todo, sí, yo puedo querer, pero no significa que eso es lo que hago, que no se valore social y económicamente, ¿vale? Pero además de eso, las empresas están obligadas a desarrollar políticas para favorecer una mejor armonización entre la vida laboral y familiar. Políticas que ayuden a sensibilizar, por ejemplo, que los trabajadores tienen que asumir la corresponsabilidad en los hogares. Políticas para lactarios, centros de cuidado para los niños y las niñas, ¿vale? Porque tienen que invertir las empresas para problemas del acoso social, el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que exigir también a la comunidad, al entorno social,
en América Latina al menos hay experiencias de trabajo comunitario para el tema de cuidado, pero siempre sostenida por mujeres. Tenemos que hacer que eso se amplíe a una red. Y finalmente, y no porque sea final, sino que tiene que ser el Estado que asuma su responsabilidad de velar por políticas de cuidado. Y cuando me refiero a políticas de cuidado, no me estoy refiriendo solamente a esas políticas para cuidar sino las políticas de cuidado tienen que ver con los diferentes sistemas. Salud, cómo mejoramos la atención a las personas enfermas, cómo invertimos más, cómo trabajamos la mejora de la atención de los profesionales que cuidan, el transporte, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Políticas que coadyuven también cómo cuidamos a los cuidadores y cuidadoras. ¿Quién se preocupa por los que cuidan? Somos buenas cuidadoras, pero malas cuidadoras con nosotras mismas. Tenemos que empezar a desaprender y a pensar que también nosotras somos prioridad. Alguien me puede decir, entonces, pero eso es el sistema capitalista que nos está invitando a la individualidad, ¿no? Porque las mujeres también tenemos derecho a pensar para nosotras mismas. Necesitamos, queridas, vivir. Y no necesitamos solo siempre sostener y cuidar, porque nos enseñaron. El amor está bien, pero no que el cuidado sea un derecho y un deber para todas y todas. ¿Vale? Y además necesitamos también inversión pública, que nuestros impuestos se inviertan en esos sistemas nacionales del cuidado y donde esos sistemas del cuidado tengan en cuenta al vasto sector, por ejemplo, de mujeres que realizan trabajos de cuidado, me estoy refiriendo a las trabajadoras del hogar, que tienen derechos como cualquier otro tipo de trabajador, pero lo cierto, como cuida, pues se le paga menos, no se le reconoce, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a las trabajadoras de la economía informal, aquellas mujeres que no tienen contrato con nada y con sus pequeños capitales salen a la calle a ganarse la vida. ¿Quién habla por ellas? Y encima tiene que llevar a sus niños y a sus niñas a cuidar mientras van vendiendo para ganarse la vida. ¿Quién habla por ellas? Y el sistema tiene que atender ese sistema. El sistema tiene que atender también a las personas adultas mayores, y con esto quiero terminar, pues supongo que ya me he pasado el tiempo, porque son las personas mayores, los seres que nos dieron la vida y que nos sostenieron durante toda la vida, y gracias a nuestros padres y nuestras madres, hoy en día somos profesionales. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros y de nosotras realmente les acompañamos a ellos? No por obligación, sino porque realmente lo necesitan. Queremos cuidar a nuestros padres, queremos cuidar a nuestras madres, que el sistema invierta en esos cuidados y no que después en España las personas mayores, muchos se mueren de soledad. De soledad, tienen las mínimas condiciones, pero la soledad es la peor pandemia. Y les aseguro que en América Latina también existe. Y también tenemos que sensibilizarnos que los cuidados de nuestro padre es una misión nuestra, pero también es un deber del Estado que tiene que proveer políticas para mejorar los cuidados de esos seres que han invertido, han trabajado, pero lamentablemente pues muchas veces no ganan su jubilación y tienen que sobrevivir y sostenerse con lo que puedan. ¿Vale? Y entonces creo que eso es la apuesta que debemos ir repensando entre todos y todas a fin de generar condiciones para estos cambios que se vienen y que va a producirse. Gracias, Carolina. Gracias, María. Aquí tenemos unos mensajitos. Estamos en una campaña de donación voluntaria, caballerito. Yolanda nos dice, así es, ya no hay turnos, ya no hay días libres, días feriados, ya no tienen descanso por enfermedad, por cumpleaños. Es verdad, las trabajadoras sociales durante la pandemia hemos sido golpeadas por las exigencias de los pacientes.
caso salud y la indiferencia del sector al no querer o poder atender a los pacientes. Con estrés, muchas veces nuestros seres queridos han pagado nuestra frustración de no poder cumplir con las exigencias del trabajo remoto. De ahí nos saluda, hay un saludo desde México a la maestra María Bastidas Aliaga de Pato, HDZ, no sé quién, su nombre lo hemos colocado, Confederación de Trabajadores de México. Ahí también hay saludo de la Confederación de Trabajadores de México. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario, pregunta? Carmen, sí se escucha. El ayer creo que también tenías problemas con tu audio, chequea bien. A ver, bueno. Sí, bueno, no sé si podría participar, soy Sí, claro, Tania. sí. Buenos días, y realmente yo felicito a la organización. No se te ve, Tania. No, estoy en un lugar, bueno, estoy con mi celular. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Sí. Con mi celular, bueno, y bueno, yo quiero felicitar a todos los integrantes de esta gran organización y bueno, y a cada ponente, ¿no? Porque realmente me ubica como trabajadora social y como persona, ¿no? Porque es verdad, muchas veces nos preocupamos por la otra persona, pero nosotros descuidamos, ¿no? Nuestro ser, nuestro bienestar propio, ¿no? Y realmente a todas las personas que hasta ahora han intervenido, realmente hay que realmente resaltar lo valioso que ellos dan, ¿no? La última ponente, la colega Bastida, realmente me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque yo trabajo en un hospital de rehabilitación para personas con discapacidad y bueno, nosotros velamos para que el cuidador vea a la persona que está con discapacidad, pero nosotros, ¿cómo, no? Hacemos empatía, nos involucramos en el caso y terminamos realmente muchas veces desgastados emocionalmente, ¿no? Y luego con toda esta carga llegamos a casa y seguimos y continuamos, ¿no? No vemos uno, dos, tres. Y realmente es eso, ¿no? Siempre conversamos con las propias colegas y decimos, ¿y cuál es nuestro filtro, no? ¿Cuál es nuestra forma de que nosotros también podamos tener ese desfogue de emociones que tenemos encontrado, ¿no? Y realmente felicito a todos, cada uno de ustedes. Gracias, Tania, por compartir tu experiencia. Bien, ¿alguien más quiere dar con sus propias palabras? O sea, no es necesario dar un discurso, ¿no? Pero alguna experiencia, un comentario, alguna pregunta. Bueno, María, nos has dado una cátedra, de verdad, en pocos minutos, ese sentir de la social, ¿no? De la importancia de los cuidados, de posicionamiento de trabajo social en España, sobre todo que a veces, como tú dices, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, me voy al extranjero, ahí tengo futuro, pero ahorita la situación económica, o sea, no es, en todo el mundo estamos inmersos en una situación, ¿no? Social, económica. Y bueno, aquí en nuestro país, si bien es cierto, nos falta quizás mejorar un poquito más, ¿no? En los conocimientos, pero bueno, tenemos nuestra alimentación asegurada, una casa de nuestra familia y los que pueden, pues, sí tendrán acceso a poder solicitar una beca para estudios para extranjero y pueden tener un buen futuro, pero los que piensan que van a tener un futuro y no tienen quizás los estudios o incluso con estudios profesionales, ahorita en España hay hay bastante demanda laboral y pocos trabajos, y que los trabajadores sociales tienen ese acceso a trabajo del hogar. Entonces, es mejor, pues, si hay esa situación, que mejor quedarte en tu país, ¿no? Hasta ver otra posibilidad, ¿no? Quizás un paseo, un viaje y evitar estas cosas de gastar el pasaje,
de tener esta tristeza, de la lejanía, cuando aquí en uno de su país latino, Perú, o en cualquier otro lugar de Latinoamérica, podemos estar bien y podemos tener éxito en nuestro país. Y ahora que con las tecnologías que están ahorita en boga, pues podemos llegar al otro lado del mundo y sin tomar un avión. Entonces podemos mejorar nuestros conocimientos a través de las redes sociales, del internet, pero claro, no hay nada como tocar, pues, ¿no? Los trabajadores sociales necesitan tocar y conversar, tener la entrevista con las personas, ¿no? De la sociedad. Y María, yo te agradezco mucho porque siempre es bueno ese punto de quiebre, ¿no? Porque no es que todo sea bonito, ¿no? Pensamos que es lo ideal, ¿no? Estar en un país extranjero, pero hay la otra cara, ¿no? Hay la otra cara de la moneda que hay que ver esa realidad. O sea, no es que si vemos la foto en los... ¿no? Por ejemplo, París, ¿no? Te ves bien bonito. Y es bonito, es lindo, pero también hay otra cara, y España, y todos los países, todos tenemos otra cara y hay que saber a qué vamos, ¿no? Y las personas migrantes, que ahorita hay toda esta situación de migrantes en varios países. España es uno de los países que tiene bastante migración de diferentes países. Hay esa situación que tú me dices de los cuidados y cómo manejarlo ya allá, ver la protección de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Yo veo que tú tienes bastante manejo de lo que es las leyes, a ver si nos compartes esa información para también poder colocar en la plataforma para que cada uno lo pueda chequear, lo pueda ver y podemos acceder, ¿no? A esa información de las leyes que tú estás más al tanto, ¿no? De lo que es ahorita. O sea, María ha sido asesora de la OIT, entonces sabe lo último de lo que es trabajo y ella pues nos puede apoyar y quizás en un webinar posterior, en agosto, quizás podamos llevar un poquito más ampliamente el tema, ¿no? Porque ahorita es así como un poquito, ¿no? Pero en otra ocasión, con más tiempo, ya lo vemos más detalladamente. Perfecto. Bueno, yo antes de terminar, solo decir que el tema de la migración no es un tema de un obstáculo, sino realmente todos los seres humanos tenemos derecho a migrar donde queremos. O sea, eso también hay que repensar, porque no es que tendría que ser una limitación. O sea, las personas tenemos derecho a viajar a donde sea, pero el hecho de mi condición de ser migrante no implica que me tengan que poner obstáculos. Por eso hay marcos normativos de protección, ¿vale? No quisiera que quede la sensación, entonces nos quedamos, no es un problema de quedarse o de irse, es un problema de tener claro el derecho. Todos los seres humanos necesitamos vivir con bienestar, ¿vale? Y ese bienestar, para tener ese bienestar, pues el Estado está obligado, ¿no? A generar políticas que nos permitan gozar de ese bienestar. Y no es que el Estado, nosotros y las ciudadanas, generamos recursos también a través de los impuestos. Entonces, no perder la conciencia del derecho que tenemos las personas y los y las trabajadoras en los diferentes ámbitos donde nos movemos. En las empresas, todo trabajador, trabajadora tiene derecho. Y ahí hay marcos normativos, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT, que recién se ha aprobado sobre violencia y acoso en el trabajo. Todo lo que se ha ido diciendo, ¿no? Problema de estrés, el bullying, todo eso, las empresas están obligadas a desarrollar políticas que contrarresten esa problemática. Pero ya lo dice una normativa internacional como es el convenio 190. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, hay un convenio 189 sobre trabajadoras del hogar que recién se están ratificando en los países. Entonces, eso es todo pero creo que hay que reconocer ese esfuerzo que hemos hecho las mujeres en el mundo entero para obtener derechos, derecho al trabajo, derecho a una vida, todos esos derechos
han entrado a un proceso de retracción, de retroceso con la pandemia. Si las mujeres habíamos incrementado nuestra participación en el mundo del trabajo, la pandemia nos ha hecho retroceder, para el caso de América Latina, 10 veces para atrás. ¿Cuánto tiempo ahora va a costar nuevamente enrumbar ese aspecto? Por eso es que desde las diferentes instituciones, movimientos, se está demandando, ¿no?, el cambio de las políticas del sistema. No es un problema de la buena o mala voluntad del Estado, sino, insisto, es un problema del sistema capitalista que está entrando en crisis, un sistema que lo único que le interesa es depredar nuestros recursos, generar ganancia a costa de los derechos de los y las trabajadoras, ¿no? Y por eso se dice, cada vez son menos los que tienen, los que tienen más, y son cada vez más los que no tienen. La pobreza se está incrementando. Entonces, esta crisis está llegando a su colapso y va a tener que cambiar. Entonces, aprovechar la situación de crisis para replantearnos y poder pensar en qué tipo de sociedad queremos realmente desarrollarnos. Y para eso va a implicar un trabajo individual y colectivo, y los gobiernos, los estados están en la obligación de cumplir, pero para ello necesitamos generar procesos de democracia y procesos de fortalecimiento de las organizaciones. Y claro que el trabajo social como profesión y como movimiento deberíamos jugar un rol importante, ¿vale? Y desde ya les digo, pues, un feliz aniversario, y que el aniversario, más que celebración, sea un aniversario de reflexión individual y colectiva para ir viendo, ¿no?, y creando propuestas para repensar este nuevo mundo que queremos hacer y cómo tenemos que accionar las trabajadoras sociales. Y decirles, queridas, a todas las que me escuchen, no desistir, seguir resistiendo. Hemos hecho tanto, pero hay que seguir resistiendo de manera colectiva, y creo que ahí con Carito pues ya podremos plantear algunas propuestas para seguir trabajando. Pues nada, gracias. Gracias, muchísimas gracias por tu participación, María. Estamos conversando.